la economía aplica lo que se conoce como el método científico. El método científico implica que no podemos dar cualquier respuesta. Esa respuesta tiene que cumplir con ciertas características o ciertas exigencias para que la respuesta sea válida. La respuesta no puede ser, por ejemplo, lo que nos gustaría que fueran las cosas, sino que tiene que ser como las cosas en realidad lo son. En este aspecto hay dos métodos: el método inductivo, el cual va de lo particular a lo general. El método inductivo generalmente lo que supone es observar la realidad. Por ejemplo, ¿qué observamos? Que A posee masa, B posee masa, C posee masa. Y a su vez observamos que A, B y C son cuerpos. Entonces, de la observación de un caso particular, A, B y C poseen masa y A, B y C son cuerpos, la deducción o la inducción que hacemos, perdón, es que todos los cuerpos poseen masa. En contraposición al método inductivo está el método deductivo, en el cual partimos de una premisa general, luego vamos a observar en la realidad y vemos si la realidad corrobora nuestra premisa original. Entonces, decimos, el método deductivo va de lo general a lo particular. Utilizando el mismo ejemplo recién, planteamos la premisa que todos los cuerpos poseen masa. Luego observamos que A, B y C son cuerpos. Por lo tanto, tenemos que decir que A, B y C poseen masa. Esa es la conclusión o la deducción lógica de las dos premisas anteriores. Ambos métodos son utilizados en la economía. Ninguno es superior al otro, sino lo que importa es si nos ayudan o no a obtener las respuestas para las respuestas a las preguntas que la economía busca responder. Ahora bien, yo mencioné que la economía tiene que seguir un método, es lo que se conoce como el método científico, y ese conocimiento o método científico no es cualquier conocimiento, como contraposición a lo que se conoce como el conocimiento vulgar. Entonces, ¿qué características tiene el conocimiento científico? Primero, el conocimiento científico está sistematizado, está organizado y es coherente. No se puede contradecir uno a otro. El conocimiento científico también es metódico, en el sentido de que existe un camino definido para llegar al mismo. Y el objetivo del conocimiento científico es establecer relaciones causales. ¿Qué es lo que es una relación causal? Y bueno, si tenemos A, produce a B. ¿Ah? Si observamos A, sabemos que se va a producir B. Eso quiere decir que A está causando a B. Y es importante la distinción entre causalidad y correlación. Nosotros podemos observar que cada vez que A está A, sucede B, pero no necesariamente eso implica que A implique a B o que B implique a A. Bueno, el método científico, el conocimiento científico, trata de descubrir si eso es una simple correlación de dos cosas que están sucediendo simultáneamente, o si el hecho de que sucedan simultáneamente es porque una es una causa de la otra. El conocimiento científico lo que busca entonces es establecer y descubrir leyes que nos ayuden a comprender la realidad en la cual vivimos. Y por lo tanto, el conocimiento científico tiene que estar sujeto al escrutinio. Entonces, tiene que ser objetivo, de nuevo, es lo que es y no lo que nos gustaría que fuera. Tiene que ser contrastable,
O sea, tenemos que poder ponerlo en contra de la evidencia observable y ver si la evidencia observable verifica y ratifica lo que nosotros hemos planteado como conocimiento. Lo tenemos que obtener metódicamente, o sea, siguiendo un determinado camino. Y además, el conocimiento científico suele ser comunicado en un lenguaje que sigue reglas precisas y explícitas, de forma tal de que no conduzca a confusión de lo que se está planteando como conocimiento científico. Dentro de este lenguaje y regla tenemos la lógica. La lógica se define como la ciencia de los principios de la inferencia formalmente válida. Dicho de una forma más amigable, es la forma correcta, la formación correcta de las ideas, no de la generación de las mismas. Generalmente, cuando formamos ideas, partimos de un concepto, tenemos un juicio, una proposición o sentencia, los cuales pueden ser enunciados que son pasibles de ser verdaderos o falsos. Aplicamos un razonamiento. Ese razonamiento lo que hace es vincular los juicios, proposiciones o sentencias. Y el paso de uno o más enunciados de partida, que son las premisas, a otra proposición, que es la conclusión, se infiere la segunda de las primeras. Lo que es importante es que lo que obtenemos no es verdadero o falso, sino que es válido o no válido. Podemos aplicar el procedimiento correcto del método científico y aún así llegar a conclusiones que no sean verdaderas. Lo que sí, dado el razonamiento que hemos seguido, son válidas. Vamos a un ejemplo de esto último. Por ejemplo, tenemos la premisa que dice: todos los africanos son rubios. Los africanos M, los rubios P. O sea, si C es M, C es P. A su vez, tenemos una observación, es Nelson Mandela es africano. S, Nelson Mandela, es M. ¿Cuál es la conclusión lógica de las dos observaciones o premisas anteriores? Y bueno, Nelson Mandela es rubio, es decir, S es P. Bueno, como podemos ver, eso no es verdadero. Nelson Mandela no era rubio. Ahora bien, nuestro razonamiento ha sido válido. Entonces, el razonamiento es válido, pero la conclusión es falsa. Por supuesto, lo que nosotros buscamos con el conocimiento científico es que ese razonamiento válido nos lleve a conclusiones verdaderas. Entonces, ¿qué falló en lo anterior? En lo anterior falló la premisa principal, la primera. Todos los africanos son rubios. ¿Ah? Por ejemplo, si hubiéramos elegido en lugar de Nelson Mandela a un africano que hubiera sido rubio, hubiéramos llegado a un razonamiento válido y además verdadero. Por supuesto, de casualidad. ¿Ah? Entonces, en función de lo correcto o incorrecto de la premisa y asumiendo que el razonamiento es válido, podemos tener tres situaciones. Con una premisa correcta y un razonamiento válido, definitivamente llegamos a una conclusión verdadera. Ahora bien, con una premisa falsa, como la que tuvimos acá, todos los africanos son rubios, aun cuando el razonamiento sea válido, la conclusión es incorrecta. Pero podríamos haber llegado a una conclusión correcta, si de nuevo repito, en lugar de haber elegido a Nelson Mandela, hubiéramos elegido a algún africano que fuera rubio. Entonces, lo que nosotros tratamos con el conocimiento científico es partir de premisas correctas, a las cuales les aplicamos un razonamiento válido, que nos permiten llegar a una conclusión que sea verdadera.